¿Por qué la iglesia ocupada por Bergoglio y Prevoste está batiendo récords en suicidios de sacerdotes? Se suicida el sacerdote italiano de 35 años, don Matteo Balzano. La muerte por suicidio del joven sacerdote don Matteo Balzano, de 35 años, ocurrida el pasado 5 de julio en Cannobio, diócesis de Novara, en Italia, ha sacudido las conciencias de todos como un terremoto. Don Matteo era muy conocido y querido en la comunidad, especialmente por su cercanía con los jóvenes y su constante disponibilidad pastoral. El vicario episcopal declaró que fue una sorpresa muy grande porque nadie vio signo alguno de alarma. Todo suicidio es un fracaso grandísimo y una noticia muy triste, dolorosísima, terrible. Es en general un gran triunfo para Satanás, el tentador. Enseña el Catecismo en su número 2325 que el suicidio es gravemente contrario a la justicia, a la esperanza y a la caridad. Está prohibido por el quinto mandamiento. Por eso, aunque podamos y debamos ser muy comprensivos con el dolor de ese sacerdote que le llevó al suicidio, tampoco podemos premiarle como si hubiera sido un santo, pues dice un colega suyo: Mateo vive plenamente la Pascua del cielo, y para los que permanecemos aquí en la tierra, esperamos que sirva de lección para el futuro. No lo condenamos, pero tampoco debemos llevar a los altares al hermano que se ha suicidado como si fuera un ejemplo de santidad. No, seamos equilibrados. Es, al final, esta iglesia del buenismo que se queda descolocada. Y entonces mucha gente se pregunta con asombro y estupefacción: ¿cómo es posible que un sacerdote se suicide y hoy en día se esté convirtiendo en algo habitual? Las causas son múltiples para llegar a esta dramática decisión, y cada persona es un mundo, y obviamente solo Dios podrá juzgar cada caso debidamente. Pero en este programa vamos a analizar algunas de las razones o el caldo de cultivo que hoy puede estar llevando a tantos sacerdotes a quitarse la vida, cuando debieran ser los primeros en dar ejemplo de todo lo contrario, siendo focos de luz en medio de las tinieblas de este mundo, empecatado y envuelto en la gran apostasía. Todos somos corresponsables de lo que está ocurriendo, pero cada palo ha de aguantar su propia vela. Don Matteo Balzano le encomendamos, téngalo por seguro, a la misericordia de Dios, y esperamos que su muerte no resulte en vano y a todos nos haga reaccionar, ocupando cada cual su puesto en esta última prueba de la Iglesia, donde los sacerdotes están siendo especialmente atacados y arrastrados sin poder entender qué pasa y cómo encontrar un verdadero y profundo sentido a lo que padecemos en la Iglesia. Hoy en día ser sacerdote es más difícil que nunca, pero a la vez puede ser lo más satisfactorio. Hoy sí que es imposible ser sacerdote sin querer ser santo. Un sacerdote a medias no es posible. Hoy, en esta última prueba de la Iglesia, con el trono de Pedro secuestrado por lobos que se disfrazan de pastores a partir del golpe de Estado contra Benedicto, o despiertan los sacerdotes y asumen la cruda realidad, enfrentándola con mucho amor a la verdad más que a nada, o difícilmente podrán superar la prueba sin ser arrastrados y arrastrar a otros al gran engaño masivo. No se trata de deprimirse ni abatirse, se trata de no autoengañarse y avivar la fe más que nunca, porque con la gracia de Dios todo, absolutamente todo es posible. Pongamos los medios adecuados para ello, recordando que en la debilidad nos basta su gracia. Así sea, así es. La verdad engendra odio, por esto algunos, para no incurrir en el odio de los demás, echan sobre su boca el manto del silencio. Si predicaran la verdad tal como es y la misma verdad lo exige y la Divina Escritura abiertamente lo impone, ellos incurrirían en el odio de las personas mundanas. Jamás se debe dejar de decir la verdad a una costa de provocar escándalo. San Antonio de Padua. Muy buenas, saludos cordiales en Cristo y María y siempre bajo la custodia de nuestro querido San José. Los sacerdotes ya no confían en los sacerdotes. Donde debería haber compasión, lo que hay es competencia. Son palabras de Francisco Parra, un sacerdote en memoria de don Matteo Balzano, el sacerdote italiano que dicen que se ha suicidado. Ayer nos llegaba la noticia pegándose un tiro en el pecho, en el corazón. Terrible la noticia, terrible la situación en la que cada vez más sacerdotes se suicidan. Y como dice este sacerdote, hoy vamos a analizar algunas de las cosas que dice en sus reflexiones este sacerdote español, don Francisco Parra,
que nos van a ayudar, pero no son las únicas, porque es una reflexión que todos tenemos que hacer muy amplia y que siempre se va a quedar corta, porque son muchos los aspectos que entran aquí en juego para poder llegar a esta situación terrible, y es que un pastor, otro Cristo, se suicide. Es algo que debería de ser lo último de lo último, y sin embargo parece que está habiendo una crisis tan grande, una epidemia tan grande de suicidios de sacerdotes, que ya esto no se puede ocultar más. Mateo no murió de debilidad, murió de abandono, de sobrecarga, de invisibilidad. Y mañana todo se irá igual, dice don Francisco Parra, este compañero sacerdote español, que, como digo, en su página de Facebook ha hecho una serie de reflexiones que vamos a compartiros algunas de las mismas, porque vale la pena. Y yo os voy a añadir otras reflexiones, otras causas que están llevando a los sacerdotes a una situación de callejón sin salida, a una situación de sinsentido, a una situación terrible, dificilísima, que por supuesto necesitan el apoyo humano de los fieles, sin duda, pero eso no puede ser lo más importante. Lo principal ha de ser una base sólida, muy sólida de fe, una visión sobrenatural, una vida de oración, de adoración eucarística, una entrega total a Dios, a sus planes, y a entender lo que está pasando en la Iglesia, a entender el tiempo que vivimos, y solamente eso, con esa entrega, con esa oración y con ese entendimiento de lo que pasa en la Iglesia y en el mundo, uno podrá pues resistir las tentaciones del tentador, porque los demonios están sueltos y la situación es verdaderamente diabólica dentro de la Iglesia católica. Y nos podemos preguntar entonces por qué un sacerdote joven de apenas 35 años, el padre Mateo Balzano, se suicida. ¿Cómo llega a esa trágica, horrible, terrible decisión? No podemos caer en los extremos, ni aquí no pasa nada, poco menos que casi que homenajearlo, alabarlo y decir que está en el cielo, ni tampoco condenarlo definitivamente, porque solamente el juicio es de Dios. Solamente Dios sabe en qué situación ese hombre se quitó la vida. Lo que sí sabemos es que el suicidio no es algo querido por Dios, obviamente, y que tiene un serio riesgo de condenación, obviamente, para cualquiera. Y un sacerdote, si algo tiene que hacer, es dar ejemplo. Nosotros, obviamente, en ningún caso lo vamos a condenar. Solamente Dios, justo juez, habrá tomado nota de por qué este hombre, lamentablemente, ha llegado a esa decisión. Número 2280. Cada cual es responsable de su vida delante de Dios, que se la ha dado. Él sigue siendo su soberano dueño. Nosotros estamos obligados a recibirla con gratitud y a conservarla para su honor y para la salvación de nuestras almas. Somos administradores y no propietarios. Repito, somos administradores y no propietarios de la vida que Dios nos ha confiado. No disponemos de ella. Ojo, no disponemos de ella. Siguiente número, 2281. El suicidio contradice la inclinación natural del ser humano a conservar y perpetuar su vida. Es gravemente contrario al justo amor de sí mismo. Fijaos, es gravemente contrario al justo amor de sí mismo. Ofende también al amor del prójimo, porque rompe injustamente los lazos de solidaridad con las sociedades familiar, nacional y humana con las cuales estamos obligados. El suicidio es contrario al amor del Dios vivo. Ojo, el suicidio es contrario al amor del Dios vivo. Y un sacerdote y un pastor pues tiene eso que tenerlo claro. Y por eso vamos a comentar algunas de las razones por las cuales los sacerdotes están llegando a esta situación tan dramática y tan contraria a la ley de Dios. Seguimos. 2282. Si se comete con intención de servir de ejemplo especialmente a los jóvenes, el suicidio adquiere además la gravedad del escándalo. La cooperación voluntaria al suicidio es contraria a la ley moral. Trastornos psíquicos graves, la angustia o el temor grave de la prueba, del sufrimiento o de la tortura pueden disminuir la responsabilidad del suicida. Número 2283. No se debe desesperar de la salvación eterna de aquellas personas que se han dado muerte. Dios puede haberles facilitado por caminos que Él solo conoce la ocasión
de un arrepentimiento salvador. La Iglesia ora por las personas que han atentado contra su vida. Pues esto es lo que dice el catecismo y esto es lo que nos toca. Pedir por este sacerdote y esperar que, ojalá, Dios haya visto atenuantes, arrepentimiento, lo que quiera que sea en el momento de cometerlo, en fin, solo Dios sabe. Vamos ahora a ver cómo este compañero de este sacerdote, un español, el padre Francisco José Parra Moreo, trata este tema, y yo luego os voy a dar también otros puntos importantes que faltan a esa visión de este sacerdote, porque esto es un tema muy amplio y que todos tenemos que reflexionar desde muchas vertientes para poder entender qué está pasando actualmente en la Iglesia, por qué hay esta crisis, esta epidemia de suicidios de sacerdotes tan terrible. Fijaos. Francisco José Parra Moreo, feliz de ser sacerdote porque él acaba de cumplir apenas pues en el día de hoy justamente una serie de años, 14 creo que son. Ahí está. Aquí habla de este sacerdote. Vamos a ir desde el principio, donde comenta el suicidio del padre Mateo. No fue la falta de fe lo que le quebró, dice don Francisco Parra, sino el eco interminable del silencio, cuando más necesitaba ser escuchado. Lo perdimos no por falta de Dios, sino por falta de nosotros. Es decir, aquí este cura se está refiriendo a que los curas que se suicidan están abandonados de sus propios compañeros y del pueblo de Dios. Necesitan más apoyo humano. Según él, están muy abandonados, muy solos, muy incomprendidos y bueno, y al final, pues esa dice que es la razón, no la falta de fe lo quebró, sino el eco interminable del silencio, cuando más necesitaba ser escuchado. Y sigue también diciendo el sacerdote don Francisco Parra. Ayer, cuando saltó la noticia, un sacerdote se había suicidado, el padre Mateo Balzano, 35 años, otro grito no escuchado. Otra alma aplastada en el silencio. Somos sacerdotes, pero somos hombres, y el ministerio a veces duele. Duele celebrar la alegría de los demás con el corazón cansado, duele sonreír en el altar y llorar en tu habitación, duele escuchar 1000 confesiones y no tener a nadie a quien confesar tu propio dolor. Duele que te vean fuerte cuando estás pendiendo de un hilo, duele oír exigencias, y casi nunca un ¿cómo estás? La Iglesia, que llamamos hogar, a veces parece tan fría como el protocolo. La fraternidad se ha convertido en una formalidad. La escucha se ha convertido en la excepción. El dolor, un escándalo a ocultar. Los sacerdotes ya no confían en los sacerdotes. Hay competencia donde debería haber compasión. Y los laicos, en su mayoría, nos quieren en forma de estatua, siempre de pie, siempre sonrientes, siempre listos. Quieren bendiciones, quieren misas, quieren respuestas, pero casi nunca preguntan ¿estás bien? Vivimos en un sistema que valora la productividad pero desprecia el alma, exige entrega total pero ofrece poca atención. La obediencia se ha convertido en una excusa para el silencio forzado y la soledad se ha convertido en la fiel compañera de muchos altares. Mateo no murió de debilidad, murió de abandono, de sobrecarga, de invisibilidad. Y mañana todo se irá igual, porque en el fondo es más fácil elogiar a los muertos que cuidar de los vivos. Lo hemos dicho, no vamos a elogiar a un sacerdote que se suicida. A nadie que se suicida lo podemos elogiar. Obviamente no. No vamos a decir que sea salvado ni que sea condenado. Vamos a decir, está en las manos de Dios y esperamos, obviamente, que se haya salvado, que Dios haya podido tener misericordia de él. Ojalá que sí, Dios quiera que sí. Y lo que nos tiene que servir esta muerte, este suicidio, es para lo que dice don Francisco Parra, hacer reflexión desde diversos ángulos. Lo que dice él aquí es terrible,
que los sacerdotes ya no confían en los sacerdotes. ¿Por qué los sacerdotes ya no confían en los sacerdotes? ¿Por qué hay competencia donde debería haber compasión? ¿Por qué no encuentran a nadie que les escuche? Preguntas que tenemos que encontrar respuestas. Otras reflexiones del cura don Francisco Parra. Tengo 45 años, soy sacerdote y mañana cumplo 13 años de sacerdote. 13 años acaba de cumplir. Como cualquier hombre, siento, sufro, río, lloro, me angustio, me pongo triste y muchísimas veces siento que el peso sobre mis espaldas es demasiado grande y me va a aplastar, tal vez como hoy, como ayer o como mañana. Hace un par de días, el padre Mateo, un sacerdote italiano de 35 años, se suicidó. La gente que lo conoció llora, igual que su familia y muchos sacerdotes, que aunque no lo conocimos, podemos ponernos en sus zapatos y sentimos muchas veces cómo probablemente él se sintió para tomar esta decisión. No quiero que esta muerte se silencie, porque esta muerte grita por sí sola. Ponen la vara en muchas ocasiones a una altura inhumana. Un mensaje que un sacerdote no responda es motivo de malestar entre los fieles. El horario es 24/7. Jesús no descansaba, etc. Ni hablar de las comparaciones. El sacerdote que estaba antes era mejor, era más bueno, sabía más, etc. Administrar una parroquia para hacerla llegar a fin de mes, gestionar emociones, administrar la unción de los enfermos, intentando acompañar una realidad que no a todos les resulta fácil, o incluso la muerte misma, y a una familia en pérdida. Quien asume la humanidad de esa persona. Corresponde solo al obispo estar atento, muchas veces estando lejos de lo que le pasa. Esta es otra. Los sacerdotes tienen obispo que dirige sus vidas, que les da órdenes y demás. Obispos que muchas veces no son padres, son maltratadores. No siempre, hay de todo, obviamente, hay de todo. Pero, ¿qué me dicen de los obispos que no son verdaderos obispos, que son lobos? Porque sabemos que están infiltrados y ya la infiltración es terrible. ¿Qué pasa si tú, como sacerdote, tienes un obispo que es masón y te quiere hacer la vida imposible? Yo recuerdo el caso de Bergoglio, cuando era formador, y a mí me contaron, un jesuita me contó, que en los años 70-80, pues cómo maltrataba a sus inferiores, y cómo sufrían y cómo les dejaba sufrir. Bueno, pues es que, claro, aquellos que están ahí metidos dentro de la Iglesia y no son verdaderos pastores, ¿cómo van a tratar a sus inferiores, a los sacerdotes? Bien, imposible que les traten bien. Les hacen la vida imposible. Aquí en este canal ya trajimos el caso de un sacerdote que nos contaba, nos confesaba que estuvo a punto de suicidarse. Lo contó abiertamente, que tuvo unas tentaciones terribles y que gracias a Dios, a la misericordia de Dios, a la gracia de Dios, pudo superar esas tentaciones. El padre Rubén Eduardo Martínez Cordero superó esas pruebas, esas tentaciones, desde el año 2016, en que fue apartado por su obispo, maltratado, vejado, una crisis terrible, pero la superó. Como muchos sacerdotes pasan este tipo de pruebas. Y dice el padre Parra: he leído comentarios y me han aterrado, hay que rezar para que Dios se apiade de su alma. Bueno, es que esta es la realidad, hay que rezar por su salvación. No hay que dar por hecho, padre Parra, que se ha suicidado y que se ha salvado y que ya está, y que aquí pagas lo que hagas, pues tienes premio. Hombre, es que eso tampoco es así. Que no lo podemos juzgar, obviamente, solo Dios lo puede juzgar, pero de ahí a que usted considere que pase, que hagamos lo que hagamos, pues ya está. En fin, tiene premio, uno tiene premio siempre, eso no es así. Es que este es el problema, padre Parra. El problema es la educación, la formación que han recibido ustedes en los seminarios. Ustedes en los seminarios no han tenido una formación, en primer lugar, un cara a cara en los exorcismos contra Satanás, tener clara la realidad del infierno y de la lucha cara a cara contra el misterio de iniquidad. Eso ustedes no han recibido, esa formación. Ustedes son como los médicos que les han dado el título de medicina y durante sus años de formación en la universidad no han tratado a pacientes.
poco más o menos es algo parecido. Ustedes peor, ustedes no han luchado espiritualmente contra Satanás y los demonios, no saben lo que es eso, no saben la realidad del infierno. Entonces, claro, les vienen tentaciones fuertes y ¿cómo las manejan? Nada más que psicológicamente, nada más que con apoyos humanos. ¿Con apoyos humanos cree usted que realmente solamente con apoyos humanos se pueden solucionar ciertos ataques espirituales, ciertas tentaciones? El sacerdote tiene que formarse fuertemente en la espiritualidad, en la adoración eucarística, en la lectura de la palabra de Dios y meditación, en tener claro lo que significa ser sacerdote. Es que a veces da la impresión que uno va al seminario o sale ordenado sacerdote, bueno, sin ser consciente realmente de lo que significa ser sacerdote, otro Cristo. ¿Y qué significa ser otro Cristo? ¿Qué significa tener celo por la salvación de las almas? ¿Qué significa que está en juego la salvación, condenación? Es que por sus palabras, querido padre Parra, da la impresión que sí, que ahora tenemos que ser muy sensibles, muy misericordiosos y compasivos con el que se ha suicidado. Nadie dice lo contrario, pero hay que llegar a las causas de cómo es posible que un sacerdote llegue a esto. Y una de ellas es esa falta de formación, esa inconsciencia de lo que está en juego. Claro, cuando se pierde el sentido de que el sacerdote está para ayudar a la salvación de las almas, cuando se da a entender que hagas lo que hagas, aquí todos se salvan, se pierde el sentido del sacerdocio, del ministerio. Y yo entiendo que tiene que haber muchos sacerdotes que digan, me siento en tierra de nadie. ¿Qué sentido tiene ser sacerdote? ¿Qué sentido tiene estar solo, consagrar mi vida en celibato, en soledad, a Dios, si todos se salvan, poco más o menos? O sin poco más o menos, todos se salvan. El todos, hagan lo que hagan, dejen de hacer. ¿Para qué está entonces la vida de un sacerdote? Si en las homilías no les explican a los fieles la realidad de la condenación, son los santos los que han tenido miedo a la condenación. El otro día veíamos el testimonio impresionante de un ex campeón del mundo de boxeo, Manny Pacquiao, el filipino. Y él decía que su vida había cambiado enormemente a raíz de la experiencia que tuvo de haber escuchado a Dios hablarle sobre la realidad del infierno eterno. Y que él estaba profundísimamente agradecido de haber entendido lo que significa esa realidad de eternidad, del infierno eterno. Y esto es lo que ya los sacerdotes no enseñan. Este boxeador famoso creyó en Dios después de esto. I'd seen online somewhere that you had a really special moment with God where you had a vision from Him, and that's kind of what started, you know, where you woke up the next day and you were like, that's it, I'm done. Is that correct? Would you be able to tell us about that moment that you had? I can say I'm one of the blessed people around the world because I heard the voice of God, and He showed me what is hell and what is heaven. Oh, in a dream? Oh, he showed you in a dream? He showed me the hell and heaven. How? Wait, hold on. Is hell forever? Oh, Is believe forever? me. Oh my gosh. Believe me, because hell is forever. There's so many people there, like groaning, like gnashing their teeth for the heat, like sulfur, and they're like, the sulfur, like burning, like non-stop, like forever. Every day, I always kneel down and pray to God, face on the ground. Lord, if I've committed sin this day, the whole day, forgive me, Lord, for what I have done. I always repent of what I have done against Him. Because I'm so blessed as a person, because He showed me the heavens in the hell. I heard His voice. What else that can God prove it to me that He's there? None. You know, I am not even worthy in the presence of God. But I know God is merciful, compassionate God, loving God, forgiving God. Amen. He hears the prayers of those who humble themselves before Him. The best part of my life happened is
not the time when I became a champion, but the time I know Jesus Christ, I know God in my life. Amen. Los sacerdotes ya no enseñan esto, ni siquiera los obispos. Recordemos el discurso del padre Marcel Nault en 1992 en Fátima, cuando a los obispos les habló de esta realidad del infierno eterno y que el sacerdote viene para deshacer las obras del diablo, como Cristo. No para hacer lío, no, viene para deshacer los líos que hace el diablo en las mentes, en los corazones, en las vidas de las personas. Líos que organiza por ser vidas en pecado, vidas que al no vivirse en gracia se tornan con malas decisiones, en cada vez peor, en riesgo de seria condenación, y donde el diablo se hace fuerte en esas familias, en esas personas, y el sacerdote, como otro Cristo, tiene que venir a deshacer esas obras del diablo con su ministerio, con los sacramentos, con su prédica valiente, con su prédica que no tiene miedo a que le insulten, a que digan que ha dicho tal cosa, tal otra. Tiene que predicar la verdad con todas las consecuencias, no tiene que predicar de manera políticamente correcta. Un sacerdote tiene que ser un profeta ante todo, profeta, sacerdote y rey. Si eso lo tiene que hacer el seglar, mucho más el sacerdote que tiene el ministerio sacerdotal y actúa in persona Christi en los sacramentos. Tiene que ser santo en plenitud, o santos o nada, decían algunos formadores, especialmente uno, que ahora no recuerdo su nombre, pero un sacerdote muy famoso decía: el sacerdote tiene que ser o santo o nada. El sacerdote tiene que estar crucificado con Cristo, y todo esto lo tiene que aprender y mamar en el seminario. Y es una pena que nos cuenten que los sacerdotes ya no confían en los sacerdotes, que los sacerdotes no tienen verdadera fraternidad entre ellos. Yo sé de sacerdotes que se han enfrentado a la situación que padece hoy la Iglesia, que han hablado con un poco o bastante valentía públicamente, y que el resto de sus compañeros les han dejado de lado. Vaya a ser que me vean con él, que pienso como él, que estoy con él, que le apoyo, y a mí también me señalen desde el obispado y yo me pueda encontrar con problemas. El gran problema del sacerdocio o del sacerdote hoy en día no es solo la soledad, ese es uno de ellos, pero ese no es el más importante. El más importante es que se ha convertido en un asalariado y que por no perder su salario, pues le han acostumbrado a eso, a tener su salario a fin de mes, a estar tranquilo, acomodado, a no meterse en problemas y a no amar la verdad más que su propia vida. Entonces los sacerdotes llegan a esta situación de decir, bueno, ¿dónde estoy? ¿Cuál es el sentido que tiene mi vida? Si la vida de un sacerdote, su sentido tiene que ser el convertirse en otro Cristo que viene a deshacer las obras del diablo, que viene a liberar a los oprimidos por el diablo, que viene a sacarles del pecado y a llevarles a una vida de gracia. Pero ya no saben predicar la verdad los sacerdotes, están confundidos por el buenismo. Han caído en el extremo del buenismo. Y el sacerdote no tiene que caer en ningún extremo, ni buenista ni rigorista. Porque si es rigorista, entonces también cae en que provoca la desesperación en sus oyentes, y ya no tienen la virtud de la esperanza, caen en desesperación. Ni la desesperación, ni la presunción de creerte que con el buenismo, pues que estás salvado por el simple hecho de estar bautizado, hagas lo que hagas o dejes de hacer. Y este es el gran cáncer que hay hoy en día. Dice el padre Parra que no le preguntan a los sacerdotes si está comiendo bien, si hace deporte, si tiene amigos. Lo notas encerrado, desprolijo, hay calefacción en su casa, porque dentro de cada sacerdote hay un corazón humano con sentimientos, alegrías, heridas, traumas e historias que poca gente conoce. Y cuando pasa esto, no puedo hacer otra cosa que pararme y preguntarme sobre mi propia vida. Es cierto, Dios es nuestra fuerza, pero somos de carne y hueso. Y frente a una situación tan dolorosa como esta no hay palabras, solo fe. Dios es mi fortaleza, pero debo de reconocer que también yo necesito ser abrazado, escuchado, sostenido, amado, perdonado y cuidado. Necesitamos que nos traten como hombres, no como máquinas. En serio, a veces el peso es enorme, y sin Dios a mí también me aplastaría. Ayer en el Evangelio me dijiste que me alegre porque mi nombre está grabado en el cielo. Por favor, Dios, hoy y en los momentos más difíciles de mi vida, haz que lo recuerde y que no pierda la esperanza, te lo suplico. Y por último, abraza al padre Mateo. Tú conoces su corazón,
Solo tú puedes mirar muy adentro de nosotros. Solo tú, Señor, Madre María, Madre de los sacerdotes, acércanos a tu corazón inmaculado. Cuidémonos, cuidémoslos a los sacerdotes. No queremos más Mateos. Pues sí, es así, tenemos que cuidar a los sacerdotes, que rezar por ellos y que ayudarles a que vivan en la verdad. Ante todo eso, a que encuentren el verdadero sentido a su sacerdocio. Un sacerdote tiene que ser otro Cristo, tiene que dar su vida por la verdad, tiene que amar la verdad más que su propia vida. Esta es la clave. Encontrar el pleno y profundo y verdadero sentido a su sacerdocio, dar la vida por la verdad como Cristo. He venido a dar la vida por la verdad, dijo Cristo a Pilato. Y hoy en día tenemos lo que tenemos. La iglesia de los Judas, la iglesia de los Pilatos, la iglesia de los fariseos, que es la que está dirigiendo, conduciendo hoy en día, lamentablemente, a la iglesia y a los sacerdotes, los está arrastrando a esta confusión, a este sinsentido. Es un sinsentido hacer el ministerio sacerdotal sin vivir en la plenitud de la verdad, sin defender a la iglesia y a la verdad, dejándote arrastrar por el falso evangelio y la falsa moral que nos ha traído Bergoglio, sin predicar la verdad en plenitud, acobardado. Un sacerdote tiene que dar la vida por la verdad con todas las consecuencias, y en vez de suicidarse, ir al Calvario y que te maten, sí, que te maten, que te persigan. Todos os odiarán por mi causa, pero suicidarte no. Bergoglio lo dijo, lo he contado en otros vídeos, lo dijo un clérigo que llevaba 2 o 3 décadas en Roma, estaba pidiendo a los cardenales y a toda la Iglesia que se haga el harakiri con la reforma de la curia romana y con todo lo que está o estuvo implementando y ahora sigue implementando Preboste. Nos están pidiendo, señores curas, que nos hagamos el harakiri. El padre Mateo se ha hecho el harakiri. ¿Por qué? Solo Dios sabe por qué. Pero es lo que Bergoglio está pidiendo a su Iglesia, que se haga el harakiri, que acepte la mentira, las medias verdades. Esa es la realidad. Y entonces los sacerdotes se encuentran perdidísimos. ¿Y qué hago? ¿Y qué hago? Pero si los obispos no hablan, si los cardenales no hablan, si todos aceptan que el rey está desnudo y dicen que está vestido, ¿qué hago yo? ¿Quién soy yo para oponerme? ¿Quién soy yo para predicar contra la Agenda 2030 y sus mentiras? ¿Quién soy yo? ¿Cómo enfrentar esta situación? Y no se atreven. Y se encuentran perdidos, porque de arriba, del magisterio, tomado por los enemigos, emana un falso magisterio, un agua pútrida, envenenada, y le piden al sacerdote que predique o que dé de beber a sus fieles ese agua envenenada. Ese todos se salvan sin conversión, sin vivir en la verdad. Esta es la realidad. Los sacerdotes necesitan encontrar la plenitud de sentido a su vida. Sacerdotes que en el año 2020 y posteriores se ponían la mascarilla, se tapaban la cara, seguían las directrices que venían de lo más alto, de Bergoglio, y ya hemos visto que también de Preboste. Usen sus mascarillas, observen las normas de las distancias sociales, busquen preservar la salud para ayudar unos a otros. Uno de los grandes follones que se está produciendo ahora es porque se nombró gestora de la compra de mascarillas a una empresa que hasta en ese momento se dedicaba a leer los contadores de la luz. Ya. O sea, dejaron en manos de estas personas. ¿Por qué? Porque eran amigos. Y yo creo que en España no entró ni una, pero ni una sola mascarilla que estuviera validada científicamente, ni una. Porque yo las comparaba con las que tenía yo de mis hospitales, no se parecían en nada, ni físicamente ni por fuera. Es como cuando vas a un bazar de estos del todo a 20 duros de antes y dices tú, sí, parece un Ferrari, pero no lo es. Terrible. ¿Algún día va a pedir perdón Preboste por haber engañado, haber sido parte de este fraude, de este engaño, de promover las mascarillas y promover el veneno de amor? ¿Algún día va a pedir perdón? Obvio que no.
preboste forma parte del engaño. Señores sacerdotes, tenemos todos que salir de este engaño, de esta gran impostura, de este gran teatro diabólico que trata de arrastrar a obispos y sacerdotes y fieles a la mentira, a la impostura, al engaño. En todos los ámbitos, en todos los niveles, porque está matrimoniado los que ocupan la cátedra de Pedro, están matrimoniados con los enemigos de la Iglesia y con el alfil político. Hay que romper con eso y hay que morir no haciéndote el harakiri como pretendía Bergoglio, sino pues de manera natural, como Jesucristo, porque te persigan los enemigos y seas crucificado, no porque tú busques. Atendiendo a los enfermos, y si eso supone que te contagies, pues bendito sea Dios, qué manera mejor de morir que con las botas puestas. Pero cuando te domina el miedo, cuando te domina la mentira, el engaño, solo entra confusión en la mente y el sacerdote, presa de la confusión, es capaz de cometer cualquier locura. Así que vamos a pedir para que los sacerdotes den el paso al frente y se hagan verdaderamente libres, que es a lo que están llamados, a ser libres desde la verdad, por la verdad y para la verdad, como verdaderos hijos de Dios. Bueno, seguro que hay muchas más cosas que habría que comentar al respecto. En fin, la realidad es que los sacerdotes pues tendrían que apoyarse entre ellos, los seglares tienen que apoyar a los sacerdotes, con amistad, con oración, con sacrificios, etcétera, pero animándoles, siempre animándoles a que vivan en la verdad, en la plenitud de la verdad y que den la vida por la verdad, que su sacerdocio tenga pleno sentido, que entiendan que la Iglesia está secuestrada, el papado está secuestrado, ocupado por enemigos, por masones, que hay una impostura, que estamos en el fin de los últimos tiempos, que tienen que ser muy marianos, que tienen que amar mucho, pero de corazón a María Santísima. Ella es el único refugio seguro. Nos lo ha dicho el Padre Gobi. A través del Padre Gobi, María Santísima nos lo ha dicho. Solo quien se consagre su Inmaculado Corazón y tenga verdadero amor a María y la escuche, podrá superar esta prueba. Señores sacerdotes, entréguense de corazón a María Santísima. Vivan en su Inmaculado Corazón. Adoren a Jesús Eucaristía. Esa es otra. Los sacerdotes en su casa no les permiten tener en su casa una capillita, una habitación con el Santísimo Sacramento, con un sagrario donde puedan adorar a Jesús Eucaristía todos los días de manera fácil, sencilla y cercana, que tengan una convivencia plena con Jesús Eucaristía. Un sacerdote que no tenga una oración diaria, un amor diario a Jesús Eucaristía está muerto. Lo decía Madre Teresa de Calcuta. Todos los días el sacerdote tiene que al menos adorar 15 minutos a Jesús Eucaristía. Si no hace eso está muerto, y más hoy en día. Todos los días. Entonces yo les animo a los sacerdotes a que no esperen a tener el permiso del obispo, porque lamentablemente no se lo van a dar el 99% de obispos. Tengan en su casa a Jesús Eucaristía, háganse una capillita con un sagrario y adoren a Jesús Eucaristía, señores sacerdotes, todos los días mínimo 15 minutos. Este fue un consejo que el cardenal Comastri dijo que le había dado Madre Teresa de Calcuta cuando era un joven sacerdote y que 40 años después él reconoce que por ponerlo en práctica eso salvó su sacerdocio. Estar con Jesús Eucaristía todos los días al menos 15 minutos. Hoy en día el sacerdote que no haga eso y que no tenga mucho amor a María Santísima, es casi imposible que se mantenga fiel, firme en la verdadera fe, fiel, firme en la vida de gracia y en la voluntad de Dios. Es casi prácticamente imposible, yo diría que imposible. Así que sacerdotes, ya lo saben, no tengan autocompasión de ustedes. No, esa no es la solución. La solución es ser valientes, dar un paso al frente, salir de la tibieza, salir del miedo, salir de la cobardía, salir de la falsa obediencia, salir de las dudas y ponerse en serio a vivir
por amor a Dios, al Evangelio, al verdadero Evangelio, no al falso que trae Bergoglio, y dar la vida por la verdad. Amen a Jesús Eucaristía, amen a María Santísima, adoren al Señor todos los días y superarán todas las crisis y se convertirán en foco y fuente de luz para otros sacerdotes y para el pueblo de Dios. El sacerdote es el que tiene que estar crucificado con Cristo por encima de todos. Tiene que ser ejemplo de amor a Cristo crucificado. Ahí es lo que en su debilidad encontrará su fortaleza. Pero tiene que tener plenitud de sentido a su vida. Si cae en el buenismo, está muerto. Si cae en el buenismo, está muerto. Si cae en la falsa obediencia, está muerto. Si cae en no entender lo que pasa en la iglesia, está muerto. Está muerto. Hermanos sacerdotes, padres sacerdotes, no tengan miedo, den un paso al frente, tengan personalidad, que las falsas excomuniones no sirven para nada, para ponerle medallas en su pecho, como al padre Cornet. Falsamente excomulgado, una medalla en el pecho. Y así todos los sacerdotes que falsamente han sido excomulgados, por dar la vida por la verdad, por inmolarse. No sean cobardes, no sean acomodados que digan, no, que se inmole otro, que se inmole otro. Ustedes vivan en la verdad, den la vida por la verdad y a partir de ahí lo que Dios quiera, sin miedo a nada, lo que Dios quiera. Eso es lo que hay que hacer. Eso les dará plenitud de sentido y no se suicidará ningún sacerdote que viva de esa manera, seguro. Así que adelante, que María Santísima es nuestra madre y como le dijo a Juan Dieguito, ¿acaso no soy yo tu madre y estoy aquí contigo? Eso le dice Nuestra Señora a cada uno de sus hijos predilectos. ¿Acaso no soy yo tu madre y estoy yo aquí contigo? ¿Te vas acaso tú a suicidar? No, sal de tu pecado, humíllate ante Dios de la mano de María Santísima y estate dispuesto sin miedo a dar la vida por la verdad. Y tu luz brillará en medio de las tinieblas de este mundo que está dominado por los demonios y por la gran impostura. Nos hemos quedado con la cátedra de la verdad secuestrada y ya lo único que nos quedan son sacerdotes valientes dispuestos a dar la vida por la verdad, sin miedo a los lobos. No obedezcan a los lobos, hermanos sacerdotes, no obedezcan a los lobos, obedezcan a Cristo y al verdadero Evangelio y de la mano de María Santísima, obedezcan a María Santísima, sean esclavos de Jesús por María y sus vidas serán un chorro de luz en medio de las tinieblas, que así sea. Oh María, sin pecado concebida, rogad por nosotros que recurrimos a vos. Amén. Oración a Nuestra Señora de todos los pueblos. Señor Jesucristo, Hijo del Padre, manda ahora tu Espíritu sobre la tierra. Haz que el Espíritu Santo habite en el corazón de todos los pueblos, para que sean preservados de la corrupción, de las calamidades y de la guerra. Que la Señora de todos los pueblos, que un día era María, sea nuestra abogada. Amén.